buenas noches, bienvenidos a otro RM. Y la verdad que nos estuvimos preguntando durante todo el día por qué no tendríamos que tener miedo. No somos temerarios, somos realistas. Creo que les vamos a explicar la cantidad de veces que necesiten, que no jugamos para ningún gobierno, ni para el de Alberto Fernández, ni para el de Axel Kicillof, ni para el de Horacio Rodríguez Larreta, ni para el que se les ocurra. Lo que somos, insisto, es realistas en un panorama realmente muy, pero muy complicado. Dicen, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué inculcamos miedo? ¿Por qué transmitimos tanto miedo? Bueno, el miedo es una percepción frente a una amenaza real o imaginaria. Díganme si esta amenaza que estamos viviendo hoy tiene algo de imaginario. Hoy me daban un número y en un ratito Strachia me va a decir si efectivamente si es así o no, pero hablaba de casi un 80% de ocupación en el servicio privado de salud. 80%. Ya está por demás estresado. ¿Por qué no tendríamos miedo? Eso no significa necesariamente, digo, que tenga una connotación negativa frente a este escenario tan complejo y tan duro. El miedo es un estado de alerta. Y voy a hacer una analogía que no sé si cabe y no tiene que ver porque quiero un estado paternalista, pero me parece que deberían ser un poquito más duros con las medidas, con las formas. Los que tenemos chicos, si se van a acercar a un enchufe, no les sugerimos, insisto, otra vez no es porque seamos chicos, ninguno de nosotros, somos todos adultos y podemos soportar lo que nos dicen y lo que nos cuentan. Pero si un chico se va a acercar a un enchufe, no le sugerís que no se acerque. Le pegás un flor de grito. Y lo que haces después es tapar directamente el enchufe, porque no tiene percepción del peligro. La verdad es que nosotros no sabemos, no conocemos cuánto, cómo, de qué manera, qué cepas, cómo pueden contagiar. Sí sabemos que hay hechos que son reales. Hoy me acordaba mucho del viejo juez de la Corte, Carlos Fait, que hablaba, ¿no?, de los hechos son sagrados y las interpretaciones libres. Bueno, acá tenemos hechos, todo el tiempo tenemos hechos. Estamos hablando de un sistema de salud que está buscando no llegar a colapsar, cosa que se logró en la primera ola y no se sabe si se va a lograr en esta segunda con el nivel de contagiosidad que hay, con unos números en el mundo y particularmente en la región, una región sumamente afectada. No sé si estamos viendo en este momento alguno de esos números, los tenemos por ahí en algunas placas, estamos hablando. Jornal de Brasil, 3.780 muertes en un día, 3.780 muertes en un día. Italia, vamos a otro lugar, vamos a Italia. En un año perdió la población equivalente a toda Florencia. Bueno, se confirma la circulación de la cepa de Manaos, se evalúan cuarentenas focalizadas. Realmente me cuesta mucho, pero mucho entender por qué del otro lado hay gente que cuestiona a quienes damos estos números y a quienes insistimos en cuidarnos y a quienes nos preguntamos por qué hay que ir en Semana Santa durante 3 días a pasarla bien y después volver, o si uno necesita. Bueno, por supuesto vamos a hablar de la cuestión comercial en un ratito y vamos a estar hablando también con uno de los intendentes que más interesado, por supuesto, está, porque es una ciudad como Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que vive en gran parte del turismo y que está esperando esta Semana Santa. Pero, insisto, digo, los números son reales y evidentemente sí, las muertes son reales, sí, nadie está inventando, hasta donde sé, muertos por COVID. Las vacunas no están llegando y la verdad que no están llegando. Se postergó la segunda dosis enorme en la gran mayoría de los casos. Digo, gente que está recibiendo mails y que le están explicando las razones por las cuales no van a recibir la segunda dosis. Insisto en esto y ahora se lo voy a preguntar a mis compañeros, pero la verdad que me cansa un poco que te tilden de temerario cuando uno lo que hace es tratar de concientizar en la medida que tiene la información que tiene. Hubo reuniones en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires muy complicadas esta mañana, donde hay muchísima preocupación por lo que pueda pasar también frente a los distintos sistemas de salud. También en la provincia de Buenos Aires estamos con el jefe de gabinete de Axel Kicillof, a quien vieron esta mañana, probablemente a Carlos Bianco, que lo vieron esta mañana, dar cifras espantosas de cómo está la provincia y hablando de cómo lo van a manejar y volviendo, digamos, a algunas restricciones y convencidos acá, información, no opinión. ¿Cómo dijiste hoy que eras un...? Esclavo del dato. Esclavo del dato, me gustó. Acá, como dijo el esclavo del dato, vienen nuevas restricciones, claramente este panorama no lo soporta más. Entonces, realmente, hablar de que lo que estamos haciendo es buscar, inculcar miedo, porque esto lo podría capitalizar, ¿quién? Que tampoco me termina de quedar demasiado claro, me parece
un tremendo absurdo. Todos somos grandes y si la película es de terror, no me la cuenten como una de Disney. No sé qué opinan mis compañeros. Javier Calvo, por ser el más grande de la mesa, les doy la palabra. Gracias. Me parece que acá lo que los gobiernos están evaluando, equilibrando los pesos, es los números que empiezan a dar muy mal desde el punto de vista de la pandemia, pero los números ya muy malos que viene dando la cuestión social y económica en la Argentina. Mañana van a salir los números de pobreza, van a ser dantescos, están saliendo los números de actividad económica, hay mejoras, pero siguen siendo muy golpeados en relación con lo que era prepandemia. Y ahí están todos tratando de hacer equilibrio porque la Argentina, la sensación que tienen los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, es que no hay mucho margen para una cuarentena dura de nuevo. No lo hay, sienten que no lo hay. Tal vez sea un error, tal vez estén en lo cierto, pero lo que evalúan seriamente es que no hay ese margen que había hace un año. Vamos a preguntar al funcionario además que está a cargo. Pero digo, ¿por qué no hay un discurso más duro? No sé si se acuerdan, y se acuerdan ustedes que en un primer momento de la pandemia, desde Jefatura de Gabinete habían sacado un spot tremendo, muy duro, de una persona que estaba internada en una terapia y bueno, y se veía prácticamente, digamos, como quedaba sin respirador después de haber pasado una fiesta, se decidieron sacarlo porque era demasiado duro. Cuando vimos que en el resto del mundo esto ocurre sistemáticamente y ocurre más ahora todavía, digo, las alertas, esta cuestión de sugerir, ¿no? Te sugieren, te invitan. Insisto, yo no te sugiero a vos a no meter los dedos en el enchufe. Y si realmente no entendés el peligro que significa, te tapo el enchufe y no te estoy cercenando tu libertad de meter los dedos en el enchufe. ¿Jairo? Sí, entiendo que en el punto de las medidas está como el balance todo el tiempo de cuánto vos podés forzar y hacer cumplir una prohibición versus si eso lo haces y no termina teniendo efecto, tal vez tiene más efecto la sugerencia. Es un debate acá y en el mundo. Acordate, Angela Merkel anunció restricciones y a los 2 días tuvo que dar marcha atrás. Pero me quedo con el cóctel que dice Javier, porque vos tenés casos que están creciendo muy rápidamente a los niveles del pico. Si bien hay días donde hay más carga, menos carga, eso lo hemos ido aprendiendo, rápidamente estás en los niveles de octubre del año pasado, pero hay un combo que además del dato de pobreza acompaña como diferencial cualquier nueva medida, que es la inflación acumulada en alimentos. Vos estás llegando a un momento de más casos, después de todo un año de pandemia con la gente cansada, pero cualquier medida que tomes tenés que saber que desde octubre hasta acá los alimentos están creciendo mucho más rápido que los ingresos de la población. Hay reuniones en organizaciones sociales en las últimas horas, después se lo podemos preguntar también a Carlos Bianco, discutiendo movilizaciones, medidas, reclamos de alimentos. Hay mucha presencia de organizaciones sociales ligadas al Estado tratando de contener esos reclamos, porque además el Ministerio de Economía les está diciendo a las organizaciones sociales por 3 o 4 meses no pidan más fondos. Pero a ver, para reinterpretarlos en función de lo que estábamos planteando en el arranque, ustedes dicen que las medidas no son más duras porque no hay plafón económico, no porque la situación no amerite. Yo creo que por 2 cuestiones, porque no saben si son efectivas y hacer medidas más duras tiene un correlato de efectividad, de decirte que no haya reuniones. Están prohibidas las reuniones sociales de determinada cantidad de gente desde el último año y medio y las fiestas clandestinas, pero proliferan por todos lados. La efectividad para mí es una cuestión y la otra sí es el plafón social por el cóctel de actividad económica, por el cóctel de alimentos, por el cóctel de inflación acumulada. Bueno, insisto, a mí si es de terror, contámela y después cada uno, digamos, sabe lo que tendrá que hacer. Insisto, yo le reclamo a los gobiernos y al gobierno nacional, que es quien administra, medidas un poco más duras, y dejar de sugerir. Ayer estaba Florencia Cariñano con nosotros, que está al frente de Migraciones, y daba un número que realmente es muy impresionante: 37.000 argentinos en el exterior que declararon en su declaración jurada, no es que lo estamos inventando, que habían salido por turismo. En este marco, en este contexto, después los ve, ¿no? Los varados, que también, ¿no? Es fácil hablar de otras cosas VIP, pero acá son los varados VIP, ¿no? Porque se fueron en este contexto y dicen, a mí nadie me avisó que no podía volver. ¿Y qué te parece que estaba? A ver, ¿dónde estuviste, insisto, este último año y piquito? Mirá, el ranking, ranking de turistas argentinos en el exterior lo encabeza Estados Unidos, sí, con 9.300 argentinos de turismo. No estamos hablando
trabajo, una beca estudiantil, no, turismo, van de visita. Estados Unidos en el primer lugar, Panamá con 3.700 turistas argentinos. ¿Panamá? Panamá. Tiene buen sistema bancario y de movimiento de dinero. ¿Qué fue? Porque ahí no fueron a vacunarse, ¿qué fueron a buscar? Trámites. Trámites. Se le dice trámite, dale. México casi 3.000 argentinos tiene en este momento en turismo, se ve que quedaron todavía los de Cancún por ahí. Colombia 1.100, Perú 2.000, Bolivia 1.100, Brasil casi 2.500 argentinos hay. Brasil, ¿no? Donde están muriendo como moscas. Argentinos van de turismo a Brasil. Paraguay 2.200, Chile 5.300. Chile otra vez. Chile, que es el país de América Latina que más vacuna, uno de los países del mundo que más vacuna, pero que tiene colapsado el sistema de salud porque el virus no atiende mucho a una vacuna. Con una vacuna del 50%, ¿no? Exactamente. De efectividad. Sí. Vamos a España. Vamos a Europa, mejor dicho. España, 3.100 argentinos tiene. Alemania, más de 600. Francia, más de 600. Holanda, casi 300. Turquía, casi 500. Y aparece en los registros oficiales de la Dirección de Migraciones que hay más de 200 argentinos y argentinas en Etiopía. Sí, nos llamaba mucho la atención eso. No Serán sé si estarán trabajando. tarea social, serán trabajos en ONG. Etiopía no es un destino turístico clásico, sino que probablemente sea de ayuda humanitaria. Pero veamos lo que nos decía Florencia Cariñano ayer respecto a qué se hace con todos estos argentinos y argentinas. Un operativo de repatriación. Estas personas van a tener que esperar que ANAC, que es la administradora de los vuelos comerciales, pueda resolver la situación de los vuelos. Los vamos a cuidar para que vuelvan, para que se testeen, y van a tener que hacer lo que nosotros decimos, en el sentido de que van a tener que llegar, van a tener que hacerse un test, si les da positivo van a tener que hacerse un PCR, y si les da positivo van a tener que ir a un hotel y pagar los gastos del hotel y estar aislados. Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a vos. No sé si escuchabas, estabas acá cuando arrancábamos esta noche de DRM. ¿Por qué las medidas suenan blandas? Digo, no me estoy equivocando, digamos, en el suenan, sino que no tienen la asertividad de decir esto no se hace, esto no se puede. Sugieren, se puede menos gente en las casas, pero no tienen manera de controlarlo tampoco, entonces apelan a la responsabilidad individual de que se junten hasta 10, ¿no? En las casas. 10 personas. Hasta 10 personas. ¿No te parece que tienen un tono que no se condice con la situación que estamos viviendo? No, mira, nosotros hemos tomado en el día de hoy 4 medidas muy claras. La primera en consonancia con lo que anunció el Gobierno Nacional, que era fortalecer el trabajo domiciliario, en nuestro caso en la Administración Pública Provincial. Nosotros venimos trabajando obviamente desde el año pasado con trabajo domiciliario. Solamente están trabajando físicamente aquellas áreas, dependencias, oficinas que fueron exceptuadas o dispensadas en el marco del coronavirus, pero bueno, vamos a reforzar un poco inclusive para reducir la circulación, que sabemos que una de las formas de contagio típicas es a través de la circulación de personas, el ir y venir a través de la circulación de personas. Pero eso es solamente un refuerzo de una situación que nosotros ya teníamos en práctica. En segundo lugar, establecimos una restricción muy clara, horaria, y en actividades que en general es muy difícil controlar que no se produzcan contagios. Las actividades que tienen lugar entre las 2 y las 6 de la mañana, en la madrugada, en general son actividades en bares, boliches están prohibidos, pero se han ayornado para ofrecer comida, ofrecer tragos, etcétera. Muy difícil controlarlos, la verdad. Lo que decías antes de las múltiples fiestas clandestinas que hubo en el conurbano, que la verdad que muchísimas fueron desbaratadas, otras tantas no, porque la verdad que a veces no hay capacidad como para poder controlar. Todas las fiestas que nosotros nos encontrábamos que estaban sucediendo, el Ministerio de Seguridad iba, las clausuraba, inclusive trabajamos muy bien con los municipios, obviamente que algunas se escaparon. Pero es una medida muy clara y muy contundente, que no es una sugerencia. A las 2 de la mañana cierra todo. No hay una sugerencia de cerrar, no. Tienen que cerrar a las 2 de la mañana si no incurren en una infracción. Esto está acordado además con la grandísima mayoría de los intendentes de la provincia
de Buenos Aires. Esa medida va a aplicar para los 110 distritos que tenemos en la provincia en fase 4. Nosotros seguimos trabajando con nuestro... Sugerís, digo, voy a esto, digamos, que insistía, donde se confía en la responsabilidad individual de la que yo desconfío. Lo que pasa es que a veces no se desconfío. puede controlar. O sea, tendríamos que poner un policía o un controlador o un fiscal al lado de cada persona. Uno establece, porque también está prohibido pasar el semáforo en rojo y no podemos poner una persona a que controle, no es una sugerencia, está prohibido pasar el semáforo en rojo. Sí. Está prohibido abrir un local comercial entre las 2 y las 6 de la mañana. Está prohibido que la gente se reúna de más de 10 personas en los hogares, en fiestas familiares, en fiestas sociales, en reuniones, en visitas, etcétera. Tampoco podemos controlar todo eso. En muchos casos... Pero si vos impusieras un toque de queda, digo, que sé bueno, que suena horrible, que no lo quieren hacer y sí, que lo han hecho en otro lado y no lo estoy de piensan acuerdo, hacer, nadie no iría de hicimos casa un en toque de casa, queda, entonces. mira cómo es la cosa. El año pasado no hicimos un toque de queda, pero sí hubo un aislamiento muy duro, muy estricto durante varios meses del año. Nos acusaban de que cortábamos las libertades. Ahora ponemos medidas por lo pronto, porque no sabemos qué va a pasar en adelante, ponemos medidas no tan rígidas como se pusieron el año pasado y nos dicen, no, pero son medidas muy blandas. Bueno, uno va calibrando esas cuestiones, la verdad que va calibrando de acuerdo a la situación sanitaria, epidemiológica, la cantidad de camas que quedan en disponibilidad. Y la cuarta que te quería comentar, que también va en ese sentido, nosotros hoy anunciamos que estamos trabajando técnicamente en el restablecimiento eventual, si es necesario, de la fase 3 de nuestro sistema de fases, que es una fase más restrictiva, que son estas cuestiones que acabo de decir, de cerrar los locales comerciales entre las 2 y las 6 y permitir solamente reuniones familiares, personales, etcétera, hasta 10 personas. Van a ser medidas más restrictivas. Todavía no creemos necesario anunciarlas, pero la verdad que nosotros desde el 10 de junio que empezamos con el sistema de fases, todas las semanas actualizamos tanto las fases, las actividades que están dentro de las fases y la ubicación de los distritos dentro de esas fases. Si el contagio sigue de la manera explosiva que tiene, porque explosiva, vos lo explosiva, sí, porque sí. Sobre todo a partir del viernes pasado, Sí. Fue algo que sucedió de repente. Hacía un mes que venían aumentando levemente los casos, pero el viernes pasado tuvimos un aumento del 160% respecto al viernes anterior. El sábado se repitió, un aumento de 160 y pico por ciento. El domingo, un aumento de más del 200%. Ayer lunes lo mismo, o sea que ¿Y eso hace lo 4 días atribuir ¿Cómo? a las nuevas cepas? ¿Eso se pudo atribuir a las nuevas cepas? Mira, lo ¿Está en estamos estudio? estudiando, podría ser una de las razones. Me parece que debería ser una de las razones y de los contagios que hemos tenido de la región. La verdad que hace tiempo nosotros veníamos viendo que en la región los contagios venían en aumento con una pendiente muy, muy dura. No estaba sucediendo en Argentina, pero sabíamos que probablemente más temprano que tarde iba a suceder, por eso se tomaron las medidas que se tomaron. Nosotros podemos tomar algunas medidas desde la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional con las competencias que tiene, tomó las medidas desde... Carlos, con un 80%, digo, en el sector privado, en capital, digo, no sé, en capital, de la ocupación en de camas. provincia tenemos un 53%, en promedio un 60%. Yo hablo de privado. Sí, pero eso es capital. Eso es capital Sí. y por eso. Pero digo, en el caso de que el aumento siga así y que esté estresado el sistema de salud, hablábamos con Nicolás Kreplak el otro día, viceministro de Salud, decía, no se descarta nada, tampoco se descarta una fase 1. No, para nada, si el aumento sigue de esta forma, con esta pendiente, con este aumento diario de casos, la verdad que no. Yo lo que digo es ojalá no tengamos que llegar ahí. También veamos el lado positivo de todo esto, no de los contagios, sino de la situación. Primero, conocemos mucho más de la enfermedad ahora que el año pasado, las formas típicas de contagio, que probablemente sean más por aerosoles y sprays en lugares cerrados que por las microgotas o por el contacto con superficies que pueden estar contaminadas. La verdad que eso ya nos da determinado conocimiento de la enfermedad y de los tratamientos, de la terapéutica de la enfermedad que el año pasado no teníamos y que se fue generando con la experiencia. Primer punto. Segundo punto, si vos decías, se está vacunando poco, llegaron pocas vacunas. No. Más o menos. Se difirió la demoras, vacuna. Estamos de acuerdo, teníamos previsto, de Una acuerdo a decisión los sanitaria, Sí, ¿no? sí, de acuerdo a los contratos que había firmado el gobierno nacional con distintos proveedores de vacunas, nosotros preveíamos la llegada de 10 millones entre enero y febrero. Eso se demoró bastante, pero por los problemas que uno conoce en todo el mundo. Ahora, ayer leía una nota que me pasó el doctor Goyan, en donde en Europa han prohibido que salgan todas las vacunas de AstraZeneca producidas en Europa, que salgan de la Unión Europea, que todas tienen que ser utilizadas ahí. O sea, Déjame volver a la provincia de Buenos Aires. Pero una cosita más, Dale. venimos avanzando muy bien, la verdad que creo que muy bien con las demoras del caso en la vacunación de la provincia de Buenos Aires y además hoy en día tenemos un sistema sanitario muchísimo más fortalecido que el que encontramos, el que teníamos en febrero, marzo del año pasado. La verdad que la situación del sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires era paupérrima.
Hicimos muchas inversiones, triplicamos cantidad de respiradores, cantidad de camas de terapia intensiva. La verdad que hoy estamos en mucho mejores condiciones de hacerle frente a la pandemia. Al mismo tiempo sabemos que esta cepa en principio es mucho más contagiosa y eventualmente más letal. Eso no está comprobado, pero eventualmente podría pasar también. Como pasó el año pasado, no es el mismo panorama en el interior de la provincia de Buenos Aires que en el conurbano bonaerense. No, por ahora. Ahora. Por ahora. Por ahora no es así, y la explosión que vos decías antes de los números se están concentrando en el Gran Buenos Aires, no en el interior. ¿No te parece que tu gobierno, el de la provincia de Buenos Aires, debería haber limitado la circulación de personas entre el conurbano y los centros de la costa atlántica, por ejemplo, para Semana Santa, teniendo en cuenta que el problema hoy está concentrado otra vez en el AMBA, pero en lo que a ustedes se refiere, el Gran Buenos Aires, y llevarlo a la costa o llevarlo a otras provincias? ¿No es riesgoso esto? Mira, nosotros lo dijimos en todo momento, y lo dije acá hace un ratito, la circulación de personas entre distintos distritos, entre distintas localizaciones, obviamente transporta el virus, porque el virus, más allá de que uno se puede contagiar en un ambiente cerrado, no es que viaja el virus de Quilmes a Mar del Plata, va en las personas. El virus es un riesgo, lo evaluamos, la verdad que lo evaluamos. Nosotros lo que hicimos con la temporada turística es hacer una temporada ampliada y secuencial. Arrancamos con la temporada el 1 de noviembre para propietarios no residentes, arrancamos el 1 de diciembre para el turista en general, para los destinos turísticos, y la extendimos lo más posible, que justamente es hasta este fin de semana. Fue una de las temporadas más extendidas de turismo que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, justamente para desconcentrar en el mismo momento que viajen todos los turistas. Lo que nosotros estamos haciendo es cumplir esa definición que tomamos de que empiece el 1 de noviembre, termine el 4 de abril. Podría haber sido una definición. Decidimos que por ahora no era necesario. Estamos reforzando todos los controles. Estamos trabajando, nuestro ministro de Producción, Augusto Costa, que tiene las competencias en materia turística, está trabajando con los intendentes para que haya mayores y mejores controles en la costa atlántica. En este caso sí, sugerimos, porque no nos queda otra, que las personas tengan los mayores cuidados posibles, que uso del barbijo, distanciamiento, que se mantengan en las burbujas familiares o en las burbujas Carlos, de pareja. Ayúdame con Sí. esto, en el sugerimos, no en este sugerimos que yo le quemo la cabeza. Sí, pero pobre yo no Jairo, puedo se lo digo- perseguir a la gente con Yo lo sé, pero se lo digo- para que se ponga el barbijo. Tenés razón, pero se lo digo Y la verdad que lo preguntando. cumple la gente en Pero general. esto tiene que Sí. ver con una cuestión, digamos, de no querer correr con un costo, con el costo político de estoy harto, No. estoy cansado, no quiero que me encierren mis libertades, o con el costo económico que no se puede afrontar. Se lo vivo preguntando, digo, a mi compañero, estás acá como funcionario, te lo pregunto a vos. Sí, nosotros no le tenemos miedo al costo político. No. Para nada, porque la verdad, el año pasado tomamos un montón de medidas de restricción de las actividades, nos atacaban por todos lados diciendo, hasta nos acusaron de hacer un gueto. Cuando fue lo de los Cuando ranas, fue las lo ranas. de... Sí, Sí, bueno, claro. nos acusaron de hacer un gueto en el barrio Azul, en Avellaneda. Claro, Bueno, sí, de en Villa Azul. todas las barbaridades habidas y por haber nos dijeron por tomar medidas restrictivas en un marco de aumento de los casos, de pico de contagio hacia agosto, septiembre. La verdad que no le tenemos miedo a ese costo político si lo que tenemos que hacer es cuidar a la población. Lo que definimos es mantener el esquema que habíamos definido de temporada turística, acortar justamente entre las 2 y las 6 de la mañana muchas de las actividades que son más contagiosas realmente, que son las que se producen en ambientes cerrados, sin distanciamiento, etcétera. Pero también, y esto lo hemos trabajado durante todo el verano con todos los intendentes de los destinos turísticos de cualquier fuerza política. costo económico. El costo económico que tiene eso, porque ustedes saben que en los distritos los distritos turísticos durante el verano se generan todos los ingresos para sostenerse en todo el año. Esta era probablemente la última oportunidad que tenían los distritos de la costa para hacer, y los comerciantes, los gastronómicos, etcétera, para hacer una diferencia que los pueda sostener todo el año. Obviamente, si es necesario, el gobierno nacional, seguramente, y el provincial, como lo hicimos el año pasado, hemos auxiliado, hemos asistido financieramente a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires con más de 30.000 millones de pesos adicionales a los que les toca Bianco, por ley, por coparticipación. En la búsqueda de tener consenso en las políticas que se anuncian a nivel sanitario, ¿no es un déficit que se haya perdido el trío pandemia? El trío pandemia que era en los peores momentos de la pandemia de 2020, Sí. Alberto, Pero- Larreta y Kicillof. Hoy cada uno anuncia por su lado, no aparece nadie de Nación. No, ¿No pero- es un déficit eso para que le crean a las autoridades? Probablemente sea un déficit, no sé si un déficit, pero que comunicacionalmente no lo estamos mostrando de la misma forma. Lo que quiero decir es que permanentemente estamos coordinando
tanto con el gobierno nacional como con el gobierno de la ciudad. Yo ahora cuando venía desde La Plata para el programa venía hablando con Felipe Miguel, con el jefe de gabinete de la ciudad, para ir monitoreando, analizando la situación, qué está pasando en la ciudad, cuál es la cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva y obviamente con el jefe de gabinete de Nación, Cafiero, Axel, todo el tiempo, el gobernador, con el presidente. En esto que te plantea como una diferenciación ideológica, me acordaba de los runners porque parece que pasó hace una eternidad y fue hace nada, ¿no? Sí, pero sí. me parece que marcó como esa diferencia. Bueno, en Capital nosotros respetamos las libertades individuales, creemos en la... Y provincia Kicillof tenía una posición bastante más dura en ese sentido. Es más, yo recuerdo que las conferencias de prensa que daba, que los anuncios que hacía Kicillof los hacía en un tono, vuelvo al tema del tono, distinto al que hacía Horacio Rodríguez Larreta. Digo, ¿eso de alguna manera no tiene que ver con un sesgo ideológico las medidas que se toman también? No, me parece que son estilos distintos. En ese caso, ¿Por qué? ¿Qué la estilo? verdad, a mí me lo dicen también. No, ¿Qué? ustedes hablan muy serio y muy duro, no sé qué. Bueno, estamos hablando de una pandemia, no estamos contando, contando chistes en la televisión, digamos. La verdad, o sea, no, se tienen que sonreír más. No, la verdad que no. Estoy hablando de una pandemia, de restricciones a la circulación, de que la gente no puede salir a la calle o de que se tiene que guardar a las 2 de la mañana. La verdad que no son medidas simpáticas para nadie, son medidas totalmente antipáticas. En ese totalmente punto, antipáticas. Cuando venía hablando con Felipe Miguel o con alguna otra autoridad, ¿el transporte público está en la mira? ¿Colectivos, trenes, interurbanos? Mirá, en el transporte público nosotros todavía hemos definido que solamente viajaban los trabajadores y trabajadoras esenciales y sumamos en el comienzo de las clases, obviamente, a los alumnos y a las alumnas que se tienen que mover hacia sus colegios y eventualmente a sus acompañantes. Eso ha incrementado inclusive un poco la circulación de personas en el transporte público. Mirá, yo lo que creo es que ojalá que no tengamos que hacer lo mismo que el año que viene. Ojalá que no. Por eso te decía, estamos en mejores condiciones. Que el año pasado. Que el año, perdón, Pues que el año pasado. El año que viene, no, que el año ya que no. estamos Que el año, sonados. tenés razón. Ojalá que no. Que el año pasado, pero eventualmente si hay que tomar medidas más duras, nosotros lo vamos a hacer. La verdad que lo hicimos el año pasado y si es necesario hacerlo este año, repito, ojalá que no, pero no nos va a temblar el pulso. No te va a temblar el pulso, no, para digo, nada. no están especulando para nada. con las elecciones y con tener a la Mirá, sociedad las más elecciones contenta. a nosotros, a cualquiera que se presente, nos va a ir bien si la gente se da cuenta que le estamos cuidando la vida y también el bolsillo, porque eso tampoco hay que olvidarse. Que nadie va a capitalizar, digamos, Por una eso. masacre. Por eso. En el menú de opciones que se pueden llegar a abrir si la situación efectivamente se consolida como peor, que es lo que está pasando en los últimos días, en ese menú, otra vez, dar para atrás el tema de las clases presenciales, ¿está dentro del gobierno de la provincia? Mira, todavía no lo hemos analizado en esos términos porque creemos que no es necesario, pero cualquier tipo de medida está dentro del menú. El menú es, si querés, el aislamiento más estricto que uno pueda pensar, como está sucediendo en muchísimos lugares del mundo. No fue una política de Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hay cuarentenas estrictas, hay toque de queda en el mundo. En países de Europa hay toque de queda. Y una cuestión que ustedes estaban hablando antes, como que no hay plafón social como para dar marcha atrás. Y mirá, más o menos, cuando en Europa empezaron a poner las medidas restrictivas nuevamente con la llegada de la segunda, la tercera ola, como se la llamó también en Europa, empezaron a haber marchas, etcétera, y hoy todo el mundo está guardadito adentro. La verdad que hoy todo el mundo está guardadito adentro. La política, decía... Londres, perdón, no tuvo ayer Bueno, un por muerto. eso. La política, como decía el general Perón, es el arte de conducir y de persuadir. Uno tendrá que explicar las cosas mejor, dar los argumentos, explicarlo tranquilamente para que la población entienda que en determinado momento quizá nos tenemos que guardar un poquito más de lo que estamos... Pero hoy un gremio docente ahora. UDOCVA pidió suspender las clases. ¿Ustedes no ven que Por los eso. contagios vengan de ahí en este momento? Mirá, hay contagios, obviamente, son menores, no vemos como principal foco de contagio o foco de contagio extraordinario las aulas y las clases, pero la verdad que sí hay contagios como hay en todos lados. La verdad que hoy hay... Claro, pero no arriba del contagios promedio. No arriba del promedio, no, casos Hay puntuales. Perdón, Sí. no, digo, si hay mucha presión por parte de los intendentes, ¿no? Porque muchos intendentes te hacen saber que ellos mismos tienen la presión de los comerciantes para no cerrar y si esa presión no llega directamente, digamos, al gobierno de Kicillof. No es presión, son diálogos permanentes que tenemos con los 135 intendentes. Yo hoy comentaba, nosotros desde el 10 de julio estamos trabajando con un sistema de fases
que le asigna una fase determinada con actividades determinadas a cada uno de los 135 municipios. La verdad que hemos trabajado muy bien con ese sistema de fases. Han habido algunas discusiones, algunos matices puntuales en algún momento. Han sido públicas, digo, Sí, pero la verdad que la puedo contar con los dedos de una mano, las peleas que fueron públicas. Obviamente, en todo momento, a ver, probablemente a nadie le gusta que yo lo llame un sábado a la tarde y le diga, che, te aumentaron tanto, en tu distrito aumentaron tanto los casos de coronavirus, me parece que vas a tener que cerrar algunas actividades que nosotros definimos que son esta y esta. La verdad que no le gusta a nadie eso, pero cuando uno lo discute, cuando uno lo charla, cuando uno lo argumenta, todo el mundo lo termina entendiendo. ¿Me puedes contar un poco con Javi este mapa? ¿Lo tenemos por ahí? Sí. Perdón, gracias. El mapa de la provincia de Buenos Aires, digamos. Contame cuál es la situación para el que está viendo. Y ahí tenemos el mapa de fases que presentamos hoy. Tenemos 110 distritos en fase 4, que son los que van a tener que aplicar estas restricciones que anunciamos hoy. La nocturnidad. La nocturnidad y las reuniones de hasta 10 personas. Son los que están en verde. Carlos, dame una. Digo, las reuniones, ¿quién lo va a controlar? Depende de cada uno, pero ¿quién lo va a controlar? Bueno, pero En Noruega yo he visto, digo, en Noruega veo la televisión, más de 10 personas, entra policía, dicen, señores, acá hay 11, se llevan al que sobra. No va a pasar eso acá. Mira, no sé. Yo lo que digo es que hay muchas familias que son muy responsables. Hay muchos chicos que, si vos le decís, la nocturnidad está abierta, se van a la noche y vuelven a las 8 de la mañana. Si le decís, la nocturnidad termina a las 2, se vuelven a la casa a las 2 de la mañana. Te lo digo porque tengo conocimiento de causa de muchísimos pibes que hacen eso. Todos estos distritos que están en fase 4 van a tener que aplicar la nocturnidad y limitar el encuentro en las casas particulares donde vayan a encontrarse. También pusimos un esquema de multas durante el verano para asegurar que esto se cumpla. ¿Alguien pagó con multas? Los municipios sabemos que han hecho multas, sobre todo a fiestas clandestinas, multas muy caras además. Y eso ha cortado. Multas si hay gente, no sé cómo... Está prevista la aplicación. Vuelta, bueno, por eso es muy difícil. Vos me estás pidiendo que yo ponga un control en cada una de las casas. Es imposible. Esto es una medida como el semáforo rojo. Pero no te estoy pidiendo eso, pero digo, vamos al sentido común. Si vos dijeses que no se puede circular entre tal hora y tal hora, probablemente la gente no se junte. Sí, lo estamos diciendo entre las 2 y las 6 de la mañana. Lo que estamos diciendo también es que la gente no debería juntarse de a más de 10 personas familiarmente, socialmente, etc. ¿Javi? Consulta sobre las vacunas. Las dos plantas que tienen que hacer las vacunas, en parte o totalmente, están en la provincia de Buenos Aires. La que hace el componente activo de AstraZeneca. En Pilar, sí. Y en Garín, y en Pilar está la de Richmond, que tiene que hacer. ¿Hay algún plan para o que se envase acá la de AstraZeneca y se rompa ese acuerdo, o que se apure la de Richmond, dado que están en la provincia de Buenos Aires? Que yo sepa, no está el plan para que se haga el llenado en Argentina, sino que está este acuerdo donde se hace el principio activo acá, se lleva a México y en Pasa México que no viene más. Se hace el llenado. Sí, en principio van a estar llegando en abril una cantidad, la información que tengo, porque nosotros no es que llevamos adelante la negociación desde la provincia, es una negociación y un convenio y un contrato que se hizo del Gobierno Nacional. Entiendo que en abril van a estar llegando en una cantidad muy importante. Las vacunas de AstraZeneca y la Richmond están entiendo que están en los primeros pasos técnicos para eventualmente... para fabricar la vacuna Sputnik acá. Fabricar la Sputnik acá. Todavía no está previsto, no está preparado que se haga en el corto plazo. Bianco, hace un ratito decías que no tendría problema el gobierno de la provincia de Buenos Aires o el gobierno nacional en asistir a aquellos sectores en la provincia de Buenos Aires, en este caso, afectados por el rebrote, por algún tipo de restricción nueva. No sé en provincia de Buenos Aires, pero en el gobierno nacional, en el presupuesto nacional, no está previsto ningún tipo de desembolso, no hay ninguna previsión respecto a IFES, ATPs, nada por el estilo. ¿En provincia sí? Mira, yo no puedo hablar por el gobierno nacional porque no me corresponde. Lo que puedo es remitirme a la historia reciente. Cuando hizo falta, que tampoco lo tenía presupuestado el gobierno nacional, el IFE ni el ATP, esos son ajustes presupuestarios que se pueden hacer ex post de la aprobación del presupuesto. El presupuesto es un modelo a seguir. Cuando cambian las circunstancias se hacen los ajustes presupuestarios que correspondan. Lo que digo es que el año pasado, una vez que apareció la pandemia, que hubo que cerrar y restringir muchísimas actividades, que eso generó caída fuerte de ingresos en muchos empresarios, para muchos trabajadores, para muchos cuentapropistas, etcétera. El Estado apareció con el IFE, con el ATP, y la cosa fluyó, además de los programas que pusimos, obviamente de cuantía menor desde la provincia, pero que justamente enfocaban a aquellos grupos que no estaban eventualmente contemplados con las medidas
generales. Nosotros tampoco tenemos en el presupuesto asignada una partida para asistir a empresas o trabajadores que tienen problemas por la pandemia, pero sí tenemos montos que pueden ser reasignados rápidamente, como lo estamos haciendo permanentemente, quizá no previendo tan rápido. Nosotros teníamos probablemente previsto que haya una segunda ola. Pensamos que iba, la verdad, nuestras previsiones era que iba a llegar un poco más tarde, pero bueno, se adelantó por las circunstancias que sea, porque tampoco uno termina de entender por qué tan rápido, porque después desconocemos mucho de esta enfermedad, desconocemos mucho todavía de la cepa P1 de Brasil, la cepa, la conocida como Manaus. Lo que se sabe hoy es que es bastante más contagiosa, todavía no se ha comprobado si es mucho más letal. Lo que quiero decir es que el Estado provincial va a estar presente en todos aquellos casos que haya que salir a auxiliar, a dar asistencia financiera a empresas, a trabajadores o a los mismos municipios que necesitaron el año pasado dinero extra para compensar la caída de la recaudación, para hacer frente a los gastos extraordinarios de la pandemia y para pagar salarios en tiempo y forma. A veces estas cosas no se ven y se dan por hechas. El año pasado, el peor año económico de muchos años en la historia del capitalismo, en un año económico con pandemia, en una localización geográfica como la provincia de Buenos Aires, como con los problemas que todos sabemos que tienen, ningún municipio, ni la provincia obviamente, dejó de pagar salarios y aguinaldos en tiempo y forma. No es una cuestión menor, fue una definición política, una decisión política del gobernador de asistir con 30.000 millones de pesos distribuidos equitativamente de acuerdo a indicadores objetivos a los 135 distritos de la provincia. Sé que te querías meter con un tema, Sí. con un No, número, a propósito digamos, de lo que está diciendo, vinculado a mañana a esto. 4 de la tarde el INDEC da a conocer el dato de pobreza. Estimaciones hablan de 42, 43, 44%, el número que Repetí sea. el número. El número que sea es un Arriba de número 40. Es un número acercándose altísimo. Por arriba del 40 Sí. largamente. Terminamos el segundo trimestre del año pasado, último dato oficial, en 47%. Todo esto se potencia en el Gran Buenos Aires. Es cierto que se recupera algo la actividad económica, pero los alimentos están por las nubes. Acumulan 14% en 3 meses, además. ¿Cómo se vive en el Gran Buenos Aires la situación delicada de deterioro social? ¿Y eso cuánto límite te pone a tomar medidas, como decía hoy Romina? Mira, no sé si te pone un límite, pero lo tenés que tener en cuenta. Sí o sí lo tenés que tener en cuenta. Conocemos que hay muchas familias que están teniendo muchos problemas con sus ingresos, muchos problemas para llegar a fin de mes. En materia de precios nosotros hemos alargado, más allá del programa de precios cuidados, un programa propio, Comprar Más Cerca, en donde establecimos en los comercios de cercanía 23 productos de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, en donde tienen un precio determinado, mayorista, con un retorno calculado, que genera un precio determinado para cada uno de esos productos, que pueden ser de cualquier tipo de marca. Esa es nuestra ayuda que hemos dado desde el gobierno provincial a las medidas que se están tomando en el gobierno nacional. Nos gustaría que el nivel de inflación obviamente sea menor. Sabemos que es un nivel alto. Sí, de hecho, si bien es mucho menor al que recibimos, es un nivel todavía bastante... Los 400 locales del Gran Buenos Aires que releva el índice barrial de precios de barrios de pie muestra aumentos en arroz, en aceite, en alimentos muy básicos, muy por arriba de la inflación. Esos y están justamente muchas veces son en esos locales los de productos barrio, ¿no? en los que nosotros estamos trabajando para poner un precio de referencia en todos los comercios de cercanía, además que son en donde se hace más o menos el 70% de las compras. En general, el programa Precios Cuidados aplica más a las grandes superficies. Nosotros estamos trabajando con los comercios de cercanía. Estamos trabajando con mucha asistencia alimentaria desde el año pasado. Hemos triplicado los montos del servicio alimentario escolar. Hoy le estamos dando de comer a través de los bolsones que se entregan en las escuelas a 1.722.000 chicos y sus familias, chicos, chicas y sus familias. Estamos haciendo entrega de alimentos a los municipios, a las organizaciones sociales. La verdad que es una situación absolutamente incómoda para todos. Hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Le pedirían a Guzmán un nuevo IFE? ¿Llegado el caso? Mira, llegado el caso será muy bienvenido, digo yo. Y cualquier tipo de ayuda del gobierno nacional para poder paliar una situación compleja como la que estamos teniendo. Máxime, hay que mirar un poquito cómo venían las cosas. Veníamos de 2 años de crisis económica muy fuerte en la Argentina y particularmente fuerte en la provincia de Buenos Aires. Apenas asumimos, a los 2 o 3 meses llega la pandemia, hubo que hacer el aislamiento. Nosotros bancamos y apoyamos públicamente la medida de aislamiento, que sabíamos que tenía un impacto muy fuerte y un costo político muy fuerte para nosotros como gobierno. Pero entre priorizar la vida y la salud de los bonaerenses y tener que poner políticas de asistencia para aquellos que no podían generar los ingresos, definimos avanzar por ese camino. Y la verdad que si lo tenemos que volver a hacer, lo vamos a volver a hacer. Bueno, recién te dijo, ¿no? Me parece que es uno de los títulos, va a ser bienvenido si Guzmán da alguna ayuda de este tipo. Ahora, quiero preguntarte, sé que estás desde la mañana temprano, hoy probablemente lo hayan visto todos dando y anunciando las medidas en la provincia de Buenos Aires, pero
La semana que viene va a haber muchas novedades en la mal llamada, creo, causa por el vacunatorio VIP que tienen el doctor Tayano como fiscal y la doctora Capuchetti como jueza. Y va a tener, la verdad, que algunas revelaciones interesantes, muchas las dimos acá, las fuimos dando, que tenía que ver con que hubo llamados de gente que después terminó vacunándose o en el Posadas o en el Ministerio de Salud, que trataron primero de ir por la vía de la provincia de Buenos Aires, que llamaron al propio gobernador, al ministro de Salud, al viceministro. No sé si recibiste no, y no me consta que hayan habido ese tipo de llamadas. Nos consta que esas llamadas existieron, no me consta. Que fueron completamente desestimadas y que después tuvieron una mejor recepción, por llamarlo de alguna manera, acá en Nación, que hasta tuvieron un funcionario que hizo delivery a la casa de los Duhalde y terminó vacunando a toda la familia. ¿Esto generó algún tipo de rispidez entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional? Digo, el caso de las vacunas que se fueron dando, insisto, tanto en un lugar como en otro, que sacaron del Posadas para ir a lugares que no tenían que ir, ¿generó algún tipo de rispidez, de bronca por el trabajo que se estaba haciendo para que el sistema de vacunación tenga credibilidad y se rompe? Digo, porque hoy la credibilidad de Bisotti la verdad que está complicada. Mira, no generó ninguna rispidez, sobre todo porque apenas el caso se hizo público, el presidente tomó la medida que tenía que tomar. Y para nosotros ahí termina la discusión. Lo que yo puedo decir respecto de la provincia de Buenos Aires es que el 23 de diciembre establecimos el sistema de preinscripción, 23 de diciembre. Que el 29 de diciembre empezamos a inscribir. Que la prescripción, obviamente, justamente lo tuvimos que hacer porque no es una vacuna obligatoria, sino que es una vacuna optativa y necesitábamos saber... Así que en la provincia fue transparente. Absolutamente transparente. Mira, yo lo dije, y me parece que mejor dato que yo lo dije varias veces. Sí. Yo lo inscribí a mi papá en la Nochebuena. En la noche de Nochebuena lo inscribí a mi papá en el esquema de preinscripción. ¿Cuántos años, papá? 77 años, con alguna enfermedad de base. Lo vacunaron el sábado pasado. Decime qué privilegio tuvo. 77 años, estuve esperando 3 meses para que le llegue el turno, mirando... Las famosas fotos digo, porque no lo quiero dejar pasar tampoco, sobre todo, digo, porque entiendo, no sé, mis compañeros tienen alguna información, pero que estaba, digamos, esta interna entre Nación y provincia a partir del tema del vacunatorio. Pero las famosas fotos de los llamados jóvenes de la Cámpora vacunándose, salteándose todas las filas y con 20, 30 y pico de años. Es que no sé cuál es el caso. Yo me voy a referir a 2 de los casos más visibles, que tienen una explicación absolutamente lógica y no saltaron ninguna fila y les correspondía la vacunación. Hubo un joven, creo que fue en Bragado, que se sacó una foto, un muchacho de 30 años que sacó una foto haciendo la B, que no tiene nada de malo hacer la B de la Victoria, no sé si era peronista de la Cámpora, o de, no sé, por ahí era la paz y segunda amor. dosis. No lo sé. La verdad que yo no le es que no le preguntamos a la gente de qué partido político. No, bueno, pero de Juntos por el Cambio no te va a hacer... No sé, bueno, no lo sé. Algunos sí ahora. Sí. Algunos sí. Algunos te lo sí, algunos sí. Y algunos peronistas hay en Juntos por el Cambio. Dicen ser peronistas, no lo sé. Pero bueno, ese caso era un psicólogo. Le correspondía vacunarse porque forma parte del personal de salud. También era de la Cámpora, también era peronista. Puede ser, pero no me preocupa. Si le tocaba vacunarse, está bien vacunado. Vos mirás, no, bueno, pero no hubiese hecho la B. La verdad que es una cuestión menor. Y yo me acuerdo de otra chica que se vacunó en un hospital en La Plata, que decía, no, era profesora de teatro y tenía 23 años. Sí, era una profesora de teatro que trabajaba en un hospital público con pacientes terminales, haciendo teatro con pacientes terminales. ¿Le correspondía la vacunación? Sí. Era una trabajadora de un hospital público que trabajaba con pacientes, además de gravedad, de enfermedades graves. Así muchísimos casos que fueron denunciados públicamente y que después la verdad que nos tomamos el tiempo de mirar uno por uno y de explicarlos. Después algunos otros casos que tuvieron irregularidades mínimas administrativas en donde las personas fueron sumariados o fueron directamente echadas de su cargo, como el caso, de Avellaneda. Pero la verdad, más allá, me podrás decir 10, 15 o 20 casos que estarían en duda, que corresponde, que no. En muchos de esos casos con intendentes de Juntos por el Cambio, intendentes radicales. En la provincia de Buenos Aires, yo te digo que en un universo de 1.500.000 dosis vacunadas, que vos me digas 15 o 20 casos, que está en duda si correspondían o no, me parece que es un plan de vacunación absolutamente transparente. Yo digo siempre, para mí es ejemplar. Yo he recorrido muchos vacunatorios, a muchos voy de incógnito directamente, y la verdad que el servicio que se ofrece, el cuidado, el cariño, el amor
con el que se trata, sobre todo a las personas mayores. Mira, les ofrecen agua, los hacen sentar. Mira, el otro día que lo acompañé a mi papá. Es lo que corresponde. Mira, Me consta sí, claro, por pero mi en otros mamá, lugares pero no, es cierto. pero en otros lugares no pasó, ¿eh? No, y eso está mal. Quiero decir, y está mal. Y eso está mal. Mira, fui el otro día, yo estaba esperando, a las 9 mi papá tiene un problema de movilidad. Estaba esperando mi hermano estaba haciendo la cola, mi papá estaba esperando para bajarse el auto, yo estaba en el auto. Viene un señor y dice, hey, no puede ser, 9 menos 10. No puede ser, mirá toda la gente que hay, esto es un desastre. Vino a las 9 menos 10, tenía turno a las 9. A las 9:25 el señor ya estaba vacunado. Carlos Bianco, muchísimas gracias por esta... Bueno, espero que vuelva a este Cuando REM. me inviten. Muchísimas gracias. Sabemos que fue un día complicado y esperemos después de esta Semana Santa ver los números y la verdad es que no pase absolutamente nada, que todo se mantenga así. Ya me parece que es más una cuestión de fe que de otra cosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y esperemos efectivamente que podamos controlar de la mejor manera posible esta segunda nueva ola de coronavirus. Después seguimos discutiendo el tema de las casas y de cómo cada uno lo va a cumplir. Está del otro lado haciendo un esfuerzo y haciendo, bueno, en un esquema familiar que sé que se le complica, pero complicado viene este fin de semana largo de Semana Santa, Guillermo Montenegro. Ahí está, muchísimas gracias por estar acá en RM esta noche. Veníamos hablando con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires sobre por qué en Semana Santa se permite, digamos, este feriado puente donde la gente va a viajar cuando el número de casos es espantoso y el sistema de salud está tan estresado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? A ver, cuando uno ve puntualmente la situación sanitaria de la ciudad de Mar del Plata, no está en una situación, incluso está más holgada de cuando estábamos en enero, cuando se planteaba la posibilidad del cierre, con lo cual nos preparamos de la misma manera que nos preparamos en enero, que trabajamos en el fin de semana de carnaval, que va a ser un similar en cantidad de gente. Habitualmente en este tipo de fines de semana, en Mar del Plata llegan entre 180 y 190 mil turistas, con lo cual trabajar mucho en lo que tiene que ver con los controles y también al haber reducciones horarias, trabajar en el cumplimiento de los protocolos y también en lo que tiene que ver con la clandestinidad, ¿no? Que es uno de los temas que también nos preocupa mucho. Esto lo trabajamos no solamente desde el gobierno municipal, sino también lo venimos haciendo en trabajo conjunto con Sergio Berni, con el Ministerio de Seguridad de la provincia, en todo lo que tiene que ver con controles o en espacio público y también en lugares de reuniones clandestinas. Pero digo, evaluaron la posibilidad, intuyo que sí, digamos, del riesgo de contagio en un momento donde no parece lo más oportuno. Por eso digo, entiendo que estás defendiendo intereses de de un lugar que no solamente, digamos, vive del turismo, pero que el turismo es uno de los pilares fundamentales. Y entiendo que estés defendiendo esos intereses, pero evaluaron el riesgo de contagio. No, Romina, te soy totalmente franco. Yo solamente no defiendo intereses de ningún sector, defiendo a la No, pero no lo digo con ciudad. connotación negativa, digo con comerciantes que están esperando Semana Santa para... Para mí no es una dicotomía de salud, de trabajo, cierre o no. Me parece que ya tiene que ver con tener una actitud sumamente responsable con las distintas actividades, como se demostró en todo enero y en todo febrero. Me parece que los marplatenses entendimos claramente cómo teníamos que llevar adelante esta situación puntual, que tiene que ver con la utilización del aire libre, con las reuniones, con la gastronomía, cambiándola, si querés, hasta la fisonomía urbana de la ciudad, usando las veredas y las calles. Y esto tiene que ver con una realidad de convivencia con esta situación. Obviamente monitoreando permanentemente los números, ¿no? Nosotros hoy tenemos 21 camas de terapia intensiva ocupadas por COVID en un universo entre públicas y privadas, ¿no? 21 sobre un universo de 170 entre las públicas y privadas de diferentes patologías. Tenés alrededor de 50 camas de otras patologías y 21 camas de terapia COVID. Con lo cual los números hoy no están y esto no es para decir, bueno, ya está, todo lo contrario. Yo creo que es el momento donde más atentos tenemos que estar, pero me parece que es claro que tenemos que dar una convivencia y nosotros, vos recordás que el segundo trimestre del año pasado Mar del Plata tuvo un número de desocupación que estaba en el número más alto histórico, 26% de desocupación. Hoy estamos en 11 y pico y la verdad que es mantener las actividades, no solamente la actividad turística, sino las distintas actividades que tiene la ciudad abiertas,
para nosotros es importante, pero manteniendo muchísima responsabilidad porque es salud más laburo, no es una cosa u otra, ¿no? Montenegro, la gente que llegue a Mar del Plata el fin de Semana Santa, ¿se va a encontrar con algún PCR, algún hisopado, algún tipo de control térmico, algo? ¿O es laissez-faire? No, a ver, cada actividad tiene su propio protocolo. O sea, cuando vos vas a un restaurante tiene su protocolo, cuando estás en una cafetería tiene su protocolo, o sea, cada actividad está regulada de una manera diferente. El ingreso a la ciudad, no, uno tiene que traer la aplicación en la cual nosotros podemos determinar la cantidad de gente y los rangos etarios para saber cómo se va moviendo la gente y poder tener una noción, pero no tiene que ver con PCR. No, a ver, esto tiene que ver con una decisión regional, ¿no? Porque que yo ponga un tipo de estudio y no lo haga los otros municipios no tiene ningún sentido, con lo cual la verdad que lo hemos trabajado en conjunto durante noviembre y diciembre, se aplicó en diciembre, enero y febrero y es exactamente Montenegro, lo mismo que se está explicando. Las personas que hace 15 días tenían reservas, ¿las mantuvieron todas o hay gente que se bajó? Mira, lo que nosotros pudimos ver es que el número de gente se va a mantener muy similar al feriado de carnaval, ¿no? Que no hubo incluso cancelaciones de reservas. Feo, ¿no? Y cuando vos decís reservas, había un ritmo importante de reservas, se mantuvo y después, digamos, esos últimos 3-4 días se puede haber mantenido, no con la progresión que teníamos. Pero igual va a ser un fin de semana que nosotros entendemos que va a ser el número habitual de turistas para una Semana Santa, obviamente salvo el año pasado que no hubo, pero entre alrededor de 180.000 personas que van a venir a nuestra ciudad. Guillermo Montenegro, bueno, deseamos todos lo mejor, esperando, insisto, digamos, ¿no? Ya para algunos ya es una cuestión de fe lo que pasa en esta Semana Santa. Entendemos, digamos, que, insisto, no es que estaba diciendo intereses de los comerciantes, sino que hay gente que está viviendo y que está esperando esta Semana Santa para poder seguir sosteniendo sus negocios. Muchísimas gracias por esta comunicación con RM. Te dejamos ir a hacer, bueno, hace malabares, va a dormir hijos y después tiene que seguir al frente de su tarea y particularmente, insisto, en estos días que se vienen tan complicados, así que te agradecemos mucho esta comunicación. No, yo te quiero agradecer y creo que tiene que ver mucho también con el laburo de la gente que nos visita y de todos nosotros en ser solidarios en el cumplimiento de los protocolos para mantener el laburo. Así que muchas gracias y que tengan una buena Semana Santa. Y que se cuide la gente que va a Mar del Plata, por favor. Nos volvemos a encontrar mañana. Que se cuiden a donde vayan. Que se cuiden a donde Así vayan. salgan a dar una vuelta a Manzana. Sí, que no, se pero cuiden, somos que los viene temerarios jodida. que les decimos que viene miedo, jodida. que sean, sean todos los libres Viene que quieran, jodida. por supuesto, cuidándose, cuidado. porque la falta de cuidado termina contagiando a todo el resto, porque tu falta de cuidado hace que mi cuidado no sirva absolutamente para nada. Nos volvemos a encontrar mañana a las 22 acá en RM.